valora usted el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en México? Es un trabajo que admiro mucho, que intentamos apoyar en lo que podemos. Creo que es un trabajo fundamental para cualquier sociedad y naturalmente también para la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, creo que son hombres y mujeres que son valientes, ¿no? Y que intentan trabajar en favor de unos valores que creo que son muy, muy importantes para la sociedad mexicana. Así que es un trabajo que queremos apoyar en lo que podamos. En general, nos parece que la legislación que hay para la protección de derechos humanos, de defensores de derechos humanos, es muy importante. Es importante que esté ahí en su sitio, ¿no? Naturalmente todos sabemos que hay unos retos todavía. Es una digamos, situación que no es perfecta. Creo que las autoridades mexicanas, ellas mismas, dicen que se debe de mejorar la situación de la protección de defensores de derechos humanos y creo que hay algunos sectores donde se puede mejorar. Nosotros lo monitoreamos de cerca y pensamos que es una tarea muy importante para este país, que los defensores sean defendidos y que los defensores se puedan sentir seguros y que los mecanismos de protección para los defensores pues se implementen bien, porque como todos sabemos, una cosa es la legislación, que es muy importante y es una base, pero es también igual de importante una implementación que pues garantice la seguridad, ¿no? Pensamos que PBI tuvo un papel muy importante con sus propuestas que ha hecho, ¿no? Con su compromiso que ha tenido con todo el tema de la protección de defensores, que pues ha contribuido mucho en la construcción de este sistema, ¿no? Entonces, creemos que es importante el papel que tiene PBI, es importante que PBI siga analizando la situación que hay en México, también dándonos, digamos, sus propias valoraciones, porque eso para nosotros también es importante, ¿no? Para ver de más cerca qué es lo que está pasando, para escucharlo de ustedes de primera mano, ¿no? Bueno, todo el tema de derechos humanos, la protección de derechos humanos, es uno de los temas centrales para todas las embajadas alemanas en el mundo, ¿no? Es uno de los grandes temas. Intentamos monitorear lo que pasa, si podemos, intentamos apoyar a través de proyectos que mejore la situación. Tenemos contacto con las ONGs, naturalmente. En casos muy especiales y singulares también monitoreamos casos singulares, qué está pasando ahí. Y sí, también hay momentos cuando es adecuado, donde visitamos también in situ y vemos lo que ha pasado en una cierta región, por ejemplo, para tener una idea de lo que estaba ocurriendo. Queremos que se desarrolle la protección de los derechos humanos, lo hacemos en cooperación con el gobierno, naturalmente con las autoridades, pero también con las ONGs, ¿no? Entonces intentamos tener un acercamiento muy amplio a todo el tema. Y repito, es uno de los temas centrales para el gobierno alemán, de manera global y para cualquier embajada. Creo que tenemos un trabajo todavía más intenso ahora, tal vez más detallado también, porque nos estamos ocupando también de cooperaciones en proyectos concretos, también con las autoridades. Y naturalmente también estamos hablando mucho con las ONGs. Tenemos una política donde nos gusta tener una cercanía con las ONGs, organizamos reuniones con ellos aquí en la embajada, también en la residencia que se documentan bien y donde hay tal vez un intercambio, un diálogo importante para ver cómo es su situación, ¿no? Sobre todo ONGs que se sienten, digamos, de alguna manera bajo una presión o se sienten de alguna manera bajo riesgo. Entonces me parece especialmente importante que nos involucremos y que hablemos con ellos. La cooperación entre México y Alemania es bastante fuerte. ¿Qué tipo de impacto podemos esperar de esa cooperación para los derechos humanos? Y quizás darle un enfoque a lo que va a ser este año, el año de México-Alemania. Bueno, como decía antes, el tema de los derechos humanos es uno de los grandes temas transversales. Pensamos que los derechos humanos son una parte integral de todo el tema del Estado de Derecho, ¿no?
Entonces, por ejemplo, entre Alemania y México pues tenemos unas relaciones comerciales, de inversiones muy importantes, muy fuertes. Hay muchas empresas que invierten en México, pero nuestro credo es que no hay crecimiento económico, no hay inversión sustentable, también por el lado económico, si no hay un Estado de Derecho muy fuerte. El trabajo de las ONGs es muy importante. La sociedad civil tiene que, en mi opinión, acompañar estos procesos, ser parte de ellos, hacer propuestas, y el diálogo entre la sociedad civil, las ONGs y el gobierno mexicano me parece esencial para que se lleven adelante estos temas, también en la implementación, ¿no? Bueno, el objetivo tiene que ser una mejor protección de los defensores, ¿no? Y creo que hay varios temas, y que allí hay un tema de documentación importante, de seguimiento de lo que está pasando, de rapidez de reacción también por parte del gobierno cuando se trata de proteger. Entonces yo creo que el monitoreo ahí es extremadamente importante. Lo más importante al final es el objetivo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas así más efectivas que se necesitan para proteger a estas personas que hacen un trabajo tan valioso y tan valiente también para la sociedad mexicana? Y en cuanto al rol de la comunidad internacional y en particular de la Unión Europea y de los Estados miembros, ha sido particularmente importante las directrices de la Unión Europea. ¿Y cómo considera que se ha trabajado ese tema aquí en México y de qué manera PBI ha contribuido para una implementación efectiva de los mismos? Creo que son unas directrices muy importantes, tienen ya una edad, tienen 12 años, se han implementado, creo que han sido un buen ejemplo para varios países, también México ha sido un buen ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Ahora es muy importante que ustedes sigan viendo la implementación también en este país y nos den una respuesta sobre sus impresiones, sus análisis de cómo están yendo las cosas, y que nos estén diciendo también a nosotros, los europeos, miren, esto está yendo bien, esto está yendo un poco menos bien. No, ese tipo de feedback es muy importante para nosotros también. Lo que está muy claro es que la Unión Europea está muy comprometida con el tema. Cuando nos hablamos, los embajadores de la Unión Europea, el tema de la protección de defensores de derechos humanos es un tema importante, los derechos humanos en general. Así que creo que es importante que sigan su labor en este sentido. Entonces creo que PBI, a través de su trabajo de capacitación, de formación, sobre todo jóvenes que son de la sociedad civil que se ocupaban de este tema, pero también con sus retoños, ¿no? Que han salido ONGs diferentes, creo que está contribuyendo a que crezca la sociedad civil, ¿no? en este país. Y estamos muy convencidos nosotros de que en cualquier país la sociedad civil tiene un papel muy importante. Nosotros también en diplomacia no pensamos que la diplomacia moderna sea solo la cooperación entre gobiernos, ¿no? y estados, sino que más y más es una cooperación al mismo nivel entre sociedades civiles, ¿no? Y nuestra tarea es que se junte las sociedades civiles de los diferentes países y que se pueda hacer una buena labor. O sea, estamos muy convencidos en Alemania que la labor de la sociedad civil en cualquier país es esencial para nosotros también los gobiernos, para entender lo que está pasando en la sociedad. Así que me parece muy importante y les felicito por la labor que hacemos.